En el año 1943, la Marina norteamericana hizo un experimento bastante sensacional. Es conocido por el experimento Filadelfia. En el puerto de Filadelfia se propuso la Marina norteamericana con el gobierno norteamericano, entonces el gobierno del presidente Truman, de hacer un experimento con una fórmula de campos electromagnéticos, una fórmula que ya era conocida del tiempo de Albert Einstein, hasta de 1924 creo que ya había fórmulas de ese campo electromagnético de transferencia. El campo relativo, no sé, hay muchas formas de llamarlo, la barrera del tiempo. Entonces quisieron probar con un destructor llamado el Druzhba, que luego se vendió a Turquía hace años ya, y luego se descompuso, se deshizo rápidamente, porque aquel experimento fue tan extraordinariamente exitoso que ya se catalogó como alto secreto. Porque cualquier cosa que sea extraordinaria, que se pase de lo normal, ya se considera altísimo secreto. Lo cual quiere decir que no llega ni a los medios ni a la gente. Pero como ese hay muchos. Bueno, el asunto era en teoría, hacer posible por un campo vibratorio electromagnético, campo unitario, bueno, hay muchas formas, unos sensores, ¿no? Unas pulsaciones, de tal manera que hacer posible que un destructor, un barco, un portaaviones, cualquier cosa, se haga invisible a los radares alemanes, que entonces pues estaba ya propuesta la liberación de Alemania, del Tercer Reich, ¿no? Entonces llegar a las playas de Normandía con un desembarco aliado de Inglaterra, Francia, Norteamérica, incluso Rusia por el este, ¿no? De llegar lo más cercano a las playas de Normandía, Francia, ¿no? Entonces ya Hitler, por su servicio secreto y su información, ya sabía que era la decisión del gobierno norteamericano ese punto, que era fácil de llegar no solamente por el mar, luego llegaron por el aire, paracaidistas y otros aviones que aterrizaron en diferentes lugares de Normandía y luego llegar con vehículos hacia Berlín, por una parte los norteamericanos por el sur, por otra parte por el este los aliados rusos, y llegar a Berlín y destruir y deshacer por completo el Tercer Reich alemán, que había causado tantas muertes, horrores, campos de exterminio, miseria, y fue el promotor de la Segunda Guerra Mundial. Bien, la situación era hacer un experimento, a ver si con estos sensores en el destructor electromagnéticos, pues hacer posible ver los radares si ese que estaba mismo en el puerto de Filadelfia anclado se hacía invisible a los radares. Pero el resultado fue extraordinariamente exitoso, porque cuando hicieron el experimento vieron con sorpresa que no solamente se hizo invisible a los radares, sino que la gente del puerto vio que desapareció, que se desintegró el destructor y fue a reaparecer varios cientos de kilómetros más arriba en otro puerto, el puerto de Norfolk, y luego unos minutos después hacia abajo, de regreso a Filadelfia. Pero fue exitoso, pero trágico, porque algunos marines, claro, es lógico que en ese momento de transferencia, desintegración, pues los marines se movieran. Si no hubieran quedado, no se hubiera movido ninguno, no hubiera pasado nada a los marines, vamos, ni al destructor, nada. Pero al moverse, esa desintegración de los átomos del destructor y su material y los marines, pues luego al rehacerse el movimiento de los marines se confundió con la materia del destructor y se pegaron, algunos mezclaron con la materia del barco, murieron, claro, muchos habría brazos mezclados con el hierro o piernas o cabezas, pero algunos marines que saltaron se transfirieron al futuro y otros al pasado. Pero voy a hablar del asunto del pasado. Bueno, voy a decirlo de una manera muy breve porque hay mucho envuelto. Entonces, los que fueron al futuro, efectivamente fueron al futuro, pero ocurre una cosa con las transferencias. La transferencia de seres, personas o cualquier cosa,
las personas, vamos, al transferirlo a cualquier otro sitio, al centro de la Tierra, al futuro, al pasado. Esa persona se rehace, digamos, el organismo vuelve a rehacerse, pero perfecto. Hay una ley divina, sobrenatural de Dios, en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Romanos, capítulo 6, versículo 7, dice literalmente que la persona que ha muerto ha sido absuelta de su pecado. ¿Qué quiere decir? Que una persona, un ser humano que muere, no tiene ya esa herencia heredada de Adán y Eva, toda la raza humana. Es decir, la raza humana se muere por ese pecado, que es error de rebelarse contra Dios al comer de un árbol prohibido. Pero es largo de contar el asunto, cómo la rebelión la organizó un querubín, un ángel, llamado Lucifer, o Satanás, o el diablo. Y luego se unieron a él millones de ángeles, invadiendo la tierra. Pero bueno, es largo de contar la historia. Pero vamos al punto. La perfección que tenía Adán y Eva se perdió, porque la situación es que Dios le dijo que de los árboles eran vegetarianos, animales y personas, podían comer de todo. La tierra estaba llena de árboles frutales por todos sitios, era tropical todo, era maravilloso, pero de un árbol no, porque siempre que viera el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, siempre un árbol en medio del jardín de Edén, y había dos árboles, este y otro árbol al lado, el árbol de la vida, que sí tenían que comer, para que el organismo, las células del organismo se reformaran y se renovaran cada X tiempo. No morirían nunca más, ni envejecerían, ni enfermarían. Pero vamos al punto. Herencia de Adán y Eva, toda la humanidad hereda. Luego, 1000 años después del Edén, el Hijo de Dios pagó un rescate, por lo menos dando su vida. No dinero, claro, no le va a dar dinero a Dios. La vida. Una vida perfecta se perdió, una vida perfecta paga. La de Jesucristo era perfecta, no era un humano normal. Había venido de una forma milagrosa porque ya Jesucristo vivía millones de años en el cielo, en otra dimensión. Entonces, vamos al punto. Mueres y te resucitas, o resucitas de nuevo, y ya no vienes con esa herencia, ya no tienes esa carga, porque Dios cumple su palabra. El que ha muerto ha suelto su pecado. Es como que tú tienes una deuda y el gobierno te dice, usted tiene esta deuda de tantos millones, pero el gobierno le absuelve. Gracias, muy bien, maravilloso, ya no tienes deuda, vete a casa. Pero no viene el gobierno al día siguiente y te dice que tienes la deuda. Usted es mal desuelto, mal perdonado, sí, pero usted tiene la deuda. No sería lógico. La deuda humana se disuelve con la muerte de la persona. Entonces, la persona, los marines, vamos a ver que es muy largo, como ven es complejo, largo de contar. Los marines, al morir, al desintegrarse, mueren. Ya no es un ser, ya es un átomo, todos somos átomos. Todo lo que existe en el universo es un átomo, de una diferente forma material, pero lo materia del universo, de la humanidad, todo viene de la energía. Dios es la energía primaria. Luego de la energía vino materia, en formas diferentes de satélites, de astros, de soles, de humanos, de árboles, lo que quieras. Si mueres, es decir, ese organismo muere, se deshace. Pero si vuelves a vivir, ya no vuelve la misma persona, pero con la carga. Ya no, estas pruebas ya no envejece, no te hace enfermo y muere. Es como complejo, pero es así más o menos. Entonces los marines, algunos fueron al pasado, porque esa transferencia, esos movimientos, a la rotación de la Tierra, todo es muy complejo. La Tierra se mueve a una velocidad increíble, no notamos. Nosotros, yo no noto que se mueve nada, pero la Tierra se está moviendo a una velocidad de miles de kilómetros. Vamos, claro, pero no notas porque te mueves. Igual que tú vas dentro de un avión, vas en el avión metido y el avión va a 1000 kilómetros por hora, más. Pero tú no notas nada, tú estás tranquilo andando, comiendo, pero tú no notas, tú vas dentro de ese movimiento. Pero si te saliera fuera, el viento te destrozaría. Es así. Los marines, algunos fueron transferidos al pasado, que vamos a centrar ese punto, a un lugar de Francia que se llama Luçay-le-Château. Y bien, esos marines cuando fueron al pasado, transferidos, esa transferencia fenomenal. Bueno, pues llegaron a pasar y vieron una tierra extraña, una tierra paradisíaca, una tierra de animales, de belleza, de árboles, de frutas, de aves, pero no había casa, ni persona, ni nadie. Esos marines pasaron antes de la creación de Adán y Eva, mucho antes. Entonces, porque Dios creó primero la creación, sea marina,
volátil, vegetales, todo, miles de años. Luego lo último, el ser humano, para que cuidara de todos ellos. Luego esos marines fueron una transferencia muy atrás, porque la humanidad tiene 6.000 años de historia, no tiene más. Y entonces vieron con extrañeza lo que les rodeaba. Era raro, que no sabían dónde estaba, qué había pasado. Ellos no vieron ya a los otros marines, no vieron nada, se vieron que estaban allí, pero que ¿dónde? ¿Qué había pasado? Y lo curioso es que los que son transferidos aquí, al pasado, al futuro, a Marte o al centro de la Tierra, ya no hablan los idiomas que hablan normalmente. Uno habla el inglés, el español, el alemán, el ruso, el turco. Hablan el idioma primario, original que Dios le dio a Adán y Eva. Un idioma único. Pero luego en Babel, ve cómo es muy complejo hablar de tantas cosas, porque la gente ya se hizo la cabeza. Dios confundió las lenguas para que los hombres se extendieran por todo el planeta. Hablaban el idioma primario. Entonces se vieron los marines, el usuario del chato, de que habían extrañado, ¿no? Asustado, viendo dónde están, qué ha pasado. No se enteraron de nada, sino se dieron cuenta que ha pasado. Estaban en el destructor, el DJ, y ahora se ven en un campo de árboles y tal. La situación muy rápida. Se metieron para trasnochar en una gruta. Y pero claro, todo eso no una gruta de un desierto, todo estaba floreciente y verde y pacífico, no había animales salvajes ni nada de esto. Entonces, al pasar un poco de tiempo, no entendieron qué había pasado. Y hicieron de entretenimiento en la gruta unas pinturas de un hombre sentado, un hombre en un caballo, un hombre tal, pero que era una de forma de expresión de que ellos estaban asustados, estaban perplejos, qué había pasado, que dónde están. Pero otros seres del futuro, ojo, sí sabían lo que había pasado allí, porque ya la historia pasa al futuro y el futuro la lee, la entiende, reconoce, y del futuro viajaron en la barrera del tiempo al pasado y los recogieron. Ya sabían dónde estaba, porque precisamente lo extraño para la gente normal es que las pinturas rupestres del mundo entero tienen el mismo colorido, rojo, ocre, o negro, o en fin, un poco amarillo, pero ese ocre que queda para siempre, que la lluvia o el viento no lo destroza. Pero las pinturas de Usada y Chateau son de carbonilla, o sea, hechas son, ya no puede decir ni pintura rupestre, la hicieron, se tenían una pared haciendo unos dibujos. Y los del futuro llegaron al pasado y les recogieron a todos y les pasaron hacia el futuro. Primero al centro de la Tierra y luego hacia el futuro. Por eso ya digo, es muy complejo lo que ha pasado. Es difícil que en unos minutos se pueda razonar todo, es muy difícil. Habría que estar una hora o más explicando detalles, porque aparece un detalle y luego otro detalle. Bueno, ¿y qué hacen en el futuro? ¿Dónde están? ¿Y el centro de la Tierra en está? ¿Y dónde? Sería horas. Por eso es muy resumido todo. Y esos marines, del proyecto final decía, algunos del futuro se quedaron allí, en la Tierra, claro, en el futuro. Y los del Lusal-Choto también, pero primero pasaron por centro de la Tierra, donde hay una cultura maravillosa, perfecta. Millones de hombres. El centro de la Tierra es el tercer cielo, donde hay árboles, es el paraíso original que había en la superficie, donde iremos a parar todos antes del Armagedón. Millones de personas al centro de la Tierra, mientras los ángeles disuelven, destruyen y desintegran todo el sistema satánico que ha formado la humanidad durante 6.000 años. Están vivos los marines aquellos del experimento de Filadelfia. Los desgraciadamente murieron en el experimento de ligaros mezclados con los metales del barco, desgraciadamente. Volverán en la resurrección. Y algunos se volvieron locos. Pero rápidamente el gobierno norteamericano, que sabía de qué iba y quién le dio la idea de hacer ese experimento, dijo que eso se conserva alto secreto. Que el juramento absoluto de los habitantes de la humanidad, eso no tenían que decir nada en absoluto a nadie. Era alto secreto de Estado, porque ese experimento lo han ido experimentando, perfeccionando, hasta lograr exitosamente pasar la barrera del tiempo, el gobierno norteamericano. Hay cosas que no le puedo explicar, porque voy a decir un detalle, pero eso es resumidísimo. ¿Qué se cree que buscaban? ¿Qué se cree que buscaban esos documentos tan sumamente peligrosos en Mar-a-Lago?
¿Entienden ahora algo? ¿De qué va la cosa? Bueno, pues el experimento Filadelfia. Los marines que sobrevivieron están vivos. Lo que pasa es que no pueden mezclarse con la humanidad porque vuelve a ser el problema constante. Es un detalle, luego viene otro, que hay que hablar de un... No se puede mezclar con la humanidad. No se puede mezclar. Una persona perfecta no se mezcla con una imperfecta. Sería por eso los que están en Marte, las colonias de Marte de hombres transferidos a Marte, no se puede mezclar. Vendrán en una nave, la de Apolo 20, a Central Park muy pronto. ¿Comprenden ahora el misterio del experimento Filadelfia?